Francisco Javier García, ministro de Turismo, está con nosotros en este gobierno de la mañana. Buenos días, Francisco. Uno de los políticos, escúchame, Fran, más inteligentes de este país, de mayor capacidad de trabajo. Un dirigente de campañas electorales desde Juan Bosch a la fecha, que ha hecho una labor como nadie lo ha hecho en tanto tiempo y con tanta precisión técnica y científica. O sea que estamos hablando de un político nato y neto. Estamos hablando de un ejemplo de lo que es la laboriosidad y lo que es la percepción política, las condiciones naturales, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? Porque aparte de que es el ministro de Turismo, es el Mister Turismo, el señor Turismo, de lo mucho que ha hecho por nuestro país, que tiene dos etapas, antes y después de él, antes y después de Fran. Ahora, yo quería finalmente, y aquí me la voy a buscar, decir esto, Fran. Sucede que después del primer gobierno del presidente Leonel Fernández, ¿verdad? Vino a campaña contra Leonel y algunos funcionarios y esas cosas, y entonces uno que otro pues fue detenido, juzgado, citado o algo así, tantos años ya, no recuerdo, y como quiera que sea, ya yo voy a cumplir 40 años y me afectan las cosas. Sí. Entonces, yo voy a ver a mi amigo Fran a su casa, ¿verdad? Amigo de él, de su esposa, como él lo sabe. Voy a verlo para saludarlo y reiterarle el poco apoyo que yo pudiera prestarle, la solidaridad. Y me encuentro a Fran en la sala de su casa, en una mecedora. Oh, Fran, ¿qué hay? Lo veo relajado, no burlándose de nadie, riendo, sino relajado, tranquilo. Fran, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? Dice, bueno, gracias por venir, pero aquí estoy para el que quiera venir a interrogarme, a llevarme preso, el que quiera venir a hacer lo que sea conmigo, aquí estoy para que no tenga que dar muchas vueltas. Y eso en aquellos momentos fue un gesto de mucho valor personal que demostró que no solo decía cosas en campaña, sino que también a la hora de actuar físicamente hacía cosas de esa naturaleza. Y yo quería aprovechar el momento para decirlo. Bueno, muchas gracias, don Álvaro. Muchas gracias. Bueno, vamos a agradecer la presencia de Bienvenido Rodríguez, que nos acompaña aquí también en esta entrevista, Francisco Javier García. Como yo lo que soy un hombre del mundo turístico, ¿verdad? Que siento por el turismo. ¿Cómo se está manejando la situación turísticamente hablando de este virus que ha prácticamente alterado toda la vida social y económica en el mundo? Acabo de llegar de la Florida y pude ver el tema de los barcos, los cruceros, duramente afectados. En el caso particular nuestro, ¿cómo se está manejando la situación? Bueno, antes que nada quiero agradecerle, y en la persona de Bienvenido Rodríguez, pues yo quiero agradecerle a todos ustedes, primero la oportunidad que me están dando, a don Álvaro agradecerle sus palabras. Cuando él decía que yo era una persona inteligente, yo lo único que aspiro es, cuando yo sea grande, por lo menos poder cargarle el maletín a don Álvaro de la inteligencia. Si logro eso, ya yo soy una persona realizada. Bueno, en realidad, prácticamente todo el día de ayer nosotros lo pasamos en reuniones, tanto en el Palacio Nacional con el presidente, con el ministro de Salud, con la doctora Alma Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud, que es la representante de la Organización Mundial de la Salud para las Américas aquí, y evaluando lo que tenía que ver, primero, este primer caso que se localizó importado en la República Dominicana, porque todavía en la República Dominicana nos decía la doctora Morales de la Organización Mundial de la Salud, en la República Dominicana el COVID-19 todavía no tiene lo que se llama transmisión comunitaria. Lo que quiere decir que no se puede hablar de que en la República Dominicana existe el coronavirus todavía. El coronavirus se considera, de acuerdo al protocolo de la Organización Mundial de la Salud, cuando ya hay una
transmisión local de persona a persona. Que como va el desarrollo de este virus, en algún momento llegará, porque evidentemente que la línea de transmisión que lleva, pues va ascendiendo. Uno dice a veces, dentro de las cosas malas, porque evidentemente que este virus es un elemento negativo, perturbador, hay que decir que cualquiera puede decir, bueno, pero la gente está reaccionando alarmada. La gente tiene razón a reaccionar alarmada. Primero porque no tiene conocimiento, la gente no está acostumbrada a que exista un virus y que no exista un medicamento para combatirlo. La gente no está acostumbrada a que exista un virus que puede llegar en un momento y que no existe una vacuna. Eso es lo que la gente conoce. Entonces, que la gente esté alarmada, eso es normal. Ahora, es normal principalmente porque cuando aparece este virus, el coronavirus, es como cuando apareció el H1N1 en México. La gente en México, los turistas estaban saliendo despavoridos de México. Ahora, ¿por qué salían despavoridos? Porque no sabían lo que era el H1N1. Hoy, tú le haces un análisis a cualquier persona en la República Dominicana, a cualquier persona en América Latina y tiene H1N1, porque ya se sabe que era un tipo de gripe específico. Pero dentro de la desgracia, en el caso de la República Dominicana, esto empieza en el Asia, que es donde da fuerte. Tiene el primer rebote en Europa, porque es el continente más cercano al Asia. Y entonces, aquí en las Américas, conocemos de la enfermedad antes de que la enfermedad llegue. Y eso le da tiempo a los diferentes gobiernos, a las diferentes instituciones que tienen que ver con la salud, para establecer toda una serie de protocolos y estar preparados. Posiblemente si este virus hubiera empezado en un país de Europa, es probable que en China no hubiese la cantidad de fallecimientos que ha habido. Y no lo iba a haber porque ellos hubieran tomado la medida para esperarlo, que es el caso que nos ocupa a nosotros. Ahora, ayer en toda la reunión vimos los protocolos que se van a seguir en horas de la tarde y noche. Sostuvimos una reunión con una delegación de ASONAORES, con el ministro de Salud, con la representante de la Organización Mundial de la Salud en la República Dominicana, y ahí se pasó un balance y se unificó cuál es el protocolo que van a seguir los hoteles, cuál es el protocolo que se va a seguir en los aeropuertos, cuál es el protocolo que se va a seguir en la recepción de los barcos cruceros, que hay que decir que no es un protocolo exclusivo para República Dominicana. Nosotros aquí vamos a aplicar el mismo protocolo que está solicitando que se implemente la Organización Mundial de la Salud. Y esto, naturalmente, conlleva ahora todo un proceso de observación. ¿Por qué nosotros decimos que la gente inicialmente cuando este virus empieza, la idea que nos dio a todos es que cuando este virus aparece, todo el que le da, la persona muere? Entonces es un virus que se ha aprendido con la práctica, que se ha establecido ya incluso lo que se llama una tasa de mortalidad. Y de todos los virus existentes que existen, es el que tiene la tasa de mortalidad más baja. Incluso los niños que van desde un día hasta 9 años, que han sido infectados, contagiados en este caso, cerca de 800 niños, ninguno de esos niños ha muerto. Lo que quiere decir que en los primeros años la tasa de mortalidad ahora mismo es 0. Ahora, en el caso de China, por ejemplo, donde se han afectado aproximadamente 80,000 personas, la buena noticia sobre esto es que hay 47,423 personas que se infectaron, se hospitalizaron y ya esa persona se le dio de alta, curados y sanos. Qué buen dato. La pregunta es, ¿cómo se curaron y cómo se sanaron? Solo. ¿Por qué solo? Porque es un virus que entra y también sale. Por ejemplo, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, que ahora lo venía leyendo cuando venía para acá, ha dicho, este no es un virus
No es el virus tradicional que conocemos. No es el virus tradicional. Ahora, el hecho de que, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados aquí en la República Dominicana que hay épocas del año que hay gripe. Y a usted le da gripe, usted puede no usar ningún medicamento. Y usted se sana de la gripe. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el año pasado hubo una afección fuerte de gripe y de influenza. Murieron 18,000 personas. Y sin embargo, eso no es pandemia ni cosa parecida. Ahora, la gente, ¿cuáles son los casos más afectados? Son las personas muchas veces que tienen el sistema inmunológico bajo. Yo soy de los que creo que este problema hay que estar atento a las orientaciones del Ministerio de Salud Pública. Es el ministerio responsable de dar las informaciones de toda persona que aparezca contaminada, el tratamiento y el seguimiento que se le va a dar. En el caso, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en el caso, por ejemplo, de Hong Kong, en Hong Kong, 100 personas han sido afectadas. 36 personas han sido dados de alta y 2 personas han fallecido, lo que quiere decir que la tasa de mortalidad es 2%. En el caso, por ejemplo, de Macao, en la China también, 80 personas, 10 personas han sido afectados, 8 personas han sido dados de alta y 0 muertos. Lo que quiere decir que si en la República Dominicana, con esta política de comunicación que yo creo que debe ser entre todos, que debemos trabajarla, si tomamos las medidas, porque yo creo que ahora aquí va a haber menos gente que se va a enfermar de gripe, porque ahora la gente va a tomar más medidas preventivas. Una de las cosas que decía un médico del Asia era, pues, usted puede ir a un restaurante, usted puede estar en una mesa y si ahí estuvo una persona que estornudó, que tiene el COVID, usted le pone la mano. Usted en ese momento no está contaminado, pero usted tiene el virus en la mano. Porque el virus, para que penetre, para tú ser contagiado, tú tienes que penetrar por alguna de las mucosas del cuerpo. ¿Dónde están las mucosas? En la boca, en la nariz, en los ojos, en los oídos. Entonces, si ese virus tú lo coges en la mano y tú te lavas la mano, el virus desaparece. Ahora, si tú te pasas la mano por la cara, y todos tenemos el hábito, por lo regular, de pasarnos la mano por la cara, de pasarnos la mano por los ojos, pues evidentemente que vas a adquirirlo. Pero en la República Dominicana hoy no existe todavía la transmisión comunitaria. De todas maneras, nosotros tenemos que tomar la medida. El impacto en el turismo. Yo creo que esta es una actividad que ha impactado todas las actividades económicas en el mundo entero. Se ha suspendido una cantidad impresionante de grandes eventos de automovilismo, de comercio, de moda. Mañana, por ejemplo, mañana 4, del 4 al 8, debía realizarse la feria, la ITB de Berlín. Esa está considerada la feria de turismo más importante del mundo. Es una feria que tú vas y tú puedes perfectamente durar 2 días caminando todos los stands de la feria y tú no concluyes, porque es una feria inmensa. Esa feria fue suspendida, su realización, la semana pasada. Nosotros mismos, que estábamos atentos a las orientaciones, si se iba a dar, si no se iba a dar, pues recibimos esa información. ¿Por qué se suspende este tipo de actividad? No es porque en Alemania exista una contaminación tan abundante del COVID-19. Lo que pasa es que a esa feria van representantes de todos los países del mundo. Por ejemplo, los países que más afectados han sido, bueno, ahí está Italia, está Japón y está Irán. ¿Por qué? Porque son los países que tienen más flujo migratorio de chinos de las localidades donde inicialmente se afectó. Y en el caso, por ejemplo, de Francia, Francia hace 4 días tenía 76 personas afectadas. Incluso el ministro de Salud de Francia le ha dicho a los franceses, por ahora, suspendan el beso como parte del saludo,
pero no es que suspendan el beso, es que las personas que tienen algún tipo de contaminación es más fácil contaminarla cuando tú estás rozando la cara. Corea del Sur tiene también casos de coronavirus, sin embargo tiene una de las más bajas mortalidades de todos los países que están afectados, un 0.7% en este momento. Claro, el sistema de salud y las prevenciones que ha tomado Corea del Sur. Bueno, ese es un dato importante. Esa tasa de mortalidad, porque lo veíamos ayer con la representante de la Organización Mundial de la Salud, esa tasa de mortalidad tiene que ver con el nivel de organización a nivel del sistema sanitario que tenga un país. Nosotros, con todas las inversiones que se han hecho en los últimos años en el área de la salud, podemos decir que el país está trabajando y preparándose aceleradamente para enfrentar esta situación. Pero hay países del área que su situación evidentemente no es la misma, lo que quiere decir que un país puede ser afectado y tener como Corea del Sur una tasa de mortalidad de 0.2, pero hay países con unos niveles de pobreza que no tienen las inversiones en el área de la salud que a lo mejor pueden tener un 10%, un 20%. Aquí, por suerte, los medios de comunicación tienen un impacto muy grande en la sociedad dominicana. Un medio como la Z101, sin lugar a dudas, que va a jugar un papel determinante en lo que tiene que ver con la orientación a la ciudadanía para las medidas que hay que ir tomando con este tipo de cosas. Que en definitiva son medidas que siempre deberían de tomarse, porque usted debería de procurar. Hay muchas enfermedades que uno la vive contagiándose y es precisamente porque no tiene a veces un referente como este coronavirus que sin lugar a duda ha causado un pánico a nivel mundial, pero el pánico era inicialmente. Hay mucha información ya en las redes sociales, hay muchos médicos, especialistas. El doctor, por ejemplo, Félix Iglesias, dio una explicación en estos días bastante responsable, bastante coherente, explicando cuál era la verdadera dimensión de este caso. De manera tal que aquí, como en otras oportunidades, los dominicanos nos preparamos. No es la primera vez que nosotros le hacemos frente como país a un tema como este. El H1N1 lo enfrentamos. El cólera lo enfrentamos. El Zika lo enfrentamos. El dengue, que es endémico, cada cierto tiempo lo enfrentamos. Pero hay años que han fallecido 36 personas por dengue en la República Dominicana. Hemos tenido muchas cancelaciones. No. En la reunión que tuvimos ayer con Azonadores no hay reporte de impacto todavía en el área del turismo, ni cancelaciones, ni cosas parecidas. Los tour operadores lo que están pidiendo es que ellos quieren conocer cuál es el protocolo que se va a seguir en el área de salud, porque déjenme decirles, este virus existe, está impactando, pero el mundo tiene que seguir girando. Lo que va a seguir girando es con una serie de prevenciones y de medidas a todos los niveles. Disculpe que te interrumpa, Fran. ¿Qué fue lo que pasó con este barco, verdad, que vino a Puerto Dominicano por la Romana o algo así, y Punta Cana o algo así, y se le pidió que saliera, que no podía? ¿Qué pasó? Bueno, muchos países, obvio, incluyéndonos nosotros también, estamos tomando medidas preventivas cuando en alguna embarcación se encuentra que hay personas con signos desarrollados, a veces no confirmados, de coronavirus. Los casos sospechosos. Porque, ¿qué es lo que pasa con este coronavirus? Una persona puede tener el coronavirus, puede contagiar y no puede tener las manifestaciones del virus. Ese es uno de los grandes problemas que tiene. Entonces, hay países donde han hecho una especie de confinamiento de las personas que van en el crucero. Hay países, por ejemplo, en Italia lo hicieron. Obviamente, Italia es un país donde hay muchos casos de esta naturaleza y ellos lo están enfrentando. Japón lo hizo también. Japón también, un confinamiento, es una situación verdaderamente desagradable.
Es un barco que ya en otras islas del Caribe había tratado de atracar y no pudo atracar, y entonces se tomó esa disposición. Bueno, hay una situación en Boca Chica donde se anuncia la creación de un centro de aislamiento. Entonces el pueblo de Boca Chica y muy especialmente a la gente de Andrés Boca Chica se oponen a la construcción de este centro anunciado por el Ministerio de Salud Pública. Hay de verdad manifestaciones de que no quieren bajo ninguna circunstancia este centro. Mire, yo le voy a decir una cosa. Lo primero es que todo lo que tiene que ver con los detalles de este tipo de construcción le corresponde al ministro de Salud Pública darle las especificaciones. Pero en la reunión que tuvimos ayer, el cuidado que se tiene con estos centros para atender las personas que estén en una especie de reservado, para darle seguimiento y tratamiento, no son centros que presenten, esos centros no presentan ningún tipo de peligro, ni siquiera para las personas que trabajan en el centro, ni siquiera para las personas, mucho menos para las comunidades. Bien, me gustaría ya pasar al ámbito político y nos gustaría que usted nos diera su parecer con relación al proceso municipal electoral que vamos a tener el próximo 15 de marzo. ¿Cuál es el posicionamiento de su partido, del Partido de la Liberación Dominicana, con miras a estas elecciones? Mira, estas son elecciones, es la primera vez que la República Dominicana realiza este tipo de elección independiente. Nosotros teníamos unos procesos. Una vez se hizo un separamiento de las elecciones, pero eran las municipales y congresionales, y presidenciales solo. Este fue una especie de invento de vamos a hacer las municipales nada más y vamos a dejar las congresionales y las presidenciales solas. El liderazgo local, en este caso, juega un papel muy importante. Y en el liderazgo local, el Partido de la Liberación Dominicana, sin lugar a dudas, tiene una gran ventaja. Nosotros hemos dividido las alcaldías, que yo creo como la dividen todo. Una donde nosotros tenemos una franca ventaja para ganar, otra donde hay una competencia real y otra donde otros partidos pues tienen, en el caso del PRM, pues tienen una ventaja específica, pero no tengo la menor duda de que el Partido de la Liberación Dominicana en este proceso va a tener una victoria contundente. Los acontecimientos que se dieron con la suspensión de las elecciones municipales el mismo día de las elecciones, ese es un hecho sin precedentes. Yo creo que no solo en la República Dominicana, yo creo que en el mundo. Es la primera vez que unas elecciones se suspenden el mismo día. Yo mismo a veces la gente se asombraba que en la Plaza de la Bandera, que habían 5,000, que habían 10,000, que había 20,000. Yo creo que en la Plaza de la Bandera debieron haber ido por lo menos 300, 400 o 500,000 personas. Porque la indignación es de todo el mundo. La indignación no era de una parte de la sociedad. Yo creo que la indignación era de toda la sociedad. Ahora, ¿qué pasó ahí? Es un problema, primero, de irresponsabilidad de una parte de la clase política dominicana. Y segundo, la Junta Central Electoral no actuó con la responsabilidad suficiente, porque ese proceso electoral, si bien era cierto que estaba afectado en lo que tenía que ver con el voto automatizado, pero, por ejemplo, si en Samaná no había una sola máquina con el voto automatizado, ¿por qué había que suspender las elecciones en Samaná? ¿Por qué había que suspender las elecciones en Pedernales, donde no había una sola máquina? ¿Por qué había que suspenderla en Bauruco? Entonces el 89% de todos los alcaldes que se iban a elegir no tenían absolutamente nada que ver. Incluso en una misma provincia, en el municipio cabecera, tú tienes la utilización de las máquinas, pero en los demás municipios tú no tienes la utilización de las máquinas, lo que quiere decir. Ahora, ¿dónde está la parte de la irresponsabilidad? El comité político, el mismo domingo, dio una rueda de prensa
y en esa rueda de prensa acusó al candidato del PRM, Luis Abinader, de haber presionado y chantajeado a la Junta Central Electoral. Al día de hoy, Luis Abinader no ha desmentido eso. Y yo decía en una reunión que en un país tan pequeño todo se sabe. Hay gente, por ejemplo, que han ido y han contado, y no solamente eso, han permitido que le graben del PRM, diciéndolo como una especie de chiste. El día de las elecciones, Orlando Jorge Mera llama a Luis. Luis habla con el presidente de la Junta, y el presidente de la Junta le dice que hay 140 municipios de los 158 municipios que no tienen ningún problema. Que el único problema que existe es en aquellos lugares donde el voto es automatizado y que entienden que como ahí no hay problema, pues se puede seguir votando. Y la respuesta de Luis fue que él no aceptaba eso, que había que suspenderla en el país entero y que incluso si se mantenía ellos podían no participar en las elecciones. El presidente de la Junta coge la información y anuncia posterior que se suspenden en todas partes. El PLD no estaba de acuerdo que se suspendieran los 140 municipios donde no se estaban utilizando los aparatos. Cuando la Junta suspende, el mismo que le pide a la Junta que lo suspenda a nivel nacional es el primero que da una declaración diciendo que la Junta Central Electoral había fracasado. Eso me recuerda a mí cuando yo era muchacho en el barrio. Y una vez estábamos en una casa, un grupo de personas, y de repente tiraron una piedra. Y la piedra dio en una parte de la pared. Todo el mundo salió despavorido buscando al que había tirado la piedra. Y después que damos varias vueltas buscando al que había tirado la piedra, una señora dijo, pero qué raro, porque yo he visto varias veces por aquí cruzar con ustedes al que tiró la piedra buscando al que tiró la piedra. O sea, y es exactamente este caso. Luis todavía no ha admitido esa situación. No se le estaría dando como demasiado poder, demasiada capacidad a Luis Abinader de poder influenciar en la Junta Central Electoral, o sea, chantajear a la Junta. Se dejó la Junta chantajear de Luis Abinader. Mira. Y entonces, y los otros partidos, ¿de qué estaban? También se dejaron chantajear de Luis Abinader. Mira, hay tres cosas. Yo digo, Luis engañó, Luis chantajeó y Luis yompió a la Junta Central Electoral. Tú dices, ¿por qué la yompió? Luis no era candidato a alcalde en este proceso. El presidente de la Junta Central Electoral no tenía que llamar a Luis para consultar nada. Y si quería hacer una consulta de carácter político, era con el presidente del PRM que él tenía que hablar. Pero él lo hizo como el presidente de la República. No, eso es mentira. Pero eso es mentira. El presidente de la República, yo estaba en el Palacio Nacional porque había ido para acompañar al presidente a votar. Y cuando estoy junto al presidente, el compañero José Ramón Fadul, delegado en la Junta, llama al presidente Danilo Medina. Le dice, presidente, el presidente de la Junta Central Electoral acaba de decir en una reunión que usted está de acuerdo que se suspendan las elecciones en los 140 municipios donde no hay voto automatizado. Y el presidente le dijo esto. Eso es mentira. Yo tengo más de un mes que no hablo con ese señor. O sea, que Cataño habló mentira. Bueno, habló mentira ahí. Monchi Fadul fue donde el presidente de la Junta. Y el presidente de la Junta, Monchi se lo dijo delante de todo el mundo, y eso está grabado. Y el presidente de la Junta se quedó así como en el aire, y de repente dice, no fue con el presidente que yo hablé. Fue con Temístocles, pero resulta que Temístocles dice, no, yo hablé con él, pero en ningún momento yo hablé de eso con él. Ahora,
Él no habló con Gonzalo Castillo. Gonzalo era candidato a la presidencia. ¿Por qué no habló con Gonzalo? Porque estas no eran las elecciones presidenciales. Los candidatos a la presidencia no tenían vela en este entierro. Lo chantajeó, ¿por qué? Porque parece que el presidente de la Junta cogió algún temor de que el PRM no participara en esas elecciones. Porque también él tenía otra medida que podía ejecutar. El presidente de la Junta pudo perfectamente haber establecido, o la Junta, que en aquellos lugares donde las máquinas estaban funcionando, que se votara. Y donde las máquinas no funcionaban, entonces se votaba como voto complementario a la semana. Y se hubiera podido hacer perfectamente, porque esas máquinas en las elecciones de las primarias de octubre funcionaron. Esas máquinas fueron dañadas y alteradas una parte, no para que se suspendieran las elecciones, sino para desacreditarlas. Por una cosa muy sencilla. Esas máquinas vienen sin información. Es como un celular nuevo. Tú coges un celular nuevo, tú lo prendes, tú empiezas a programarlo. Lo primero que te pregunta en qué idioma tú lo quieres. No, yo lo quiero en español. Después que el celular está funcionando, tú dices, no, yo quiero bajar el WhatsApp, y tú bajas la aplicación del WhatsApp. Yo quiero bajar el Twitter, yo bajo la aplicación del Twitter. Yo quiero tener una calculadora, tú bajas la aplicación de la calculadora. Estas máquinas tenían 3 elementos que se cargaban. Lo primero era un software, que es el que permite contar. Lo segundo era el padrón de esa mesa. Y lo tercero era la boleta. ¿Quién era la persona que con un USB bajaba el padrón y bajaba la boleta? Un técnico de la Junta Central Electoral. Si es una persona sin experiencia, introduce el USB empieza a cargarse. Si la persona no tiene experiencia, retira el USB y no da tiempo a que se cargue la máquina. Pero en este caso eran técnicos especializados de la Junta que introdujeron el USB, los retiraron y algunas máquinas no se cargaron completas porque muchísima gente fue a votar y pudo votar sin problema. Ahora, la Junta cometió otro segundo problema y es que esas máquinas, después que se cargaban, había que ponerle un cintillo de seguridad. Y en un proceso que se llama control de calidad, antes del tú poner el cintillo de seguridad, tú tenías que verificar que toda la información estuviera en esa máquina. Verificaron la máquina, vieron que no estaba cargada y sin embargo le pusieron el cintillo de seguridad y la mandaron a algunos lugares a sabiendas de que tenía ese problema. Evidentemente, un sabotaje. ¿A quién le convenía el sabotaje? ¿A quién le ha convenido el sabotaje? A la oposición. ¿Por qué? Porque la oposición inmediatamente se suspenden las elecciones, montan una campaña diciendo que el gobierno había participado y que era responsable de eso. Incluso Diosdado Cabello, aliado de uno de los candidatos a la presidencia que hay en este proceso, dijo precisamente eso, que había sido el gobierno que había suspendido las elecciones, pero todas las cosas pasan a su nivel. Esa primera semana fue una semana difícil, ya la semana pasada las cosas se van a su nivel, porque en política es como dicen lo de la verdad es como el colcho. Usted lo entierra en el agua, pero llega un momento que el colcho empieza a subir y el colcho va a flotar. De manera tal que nosotros ahora... ¿Tú confías en las auditorías de la los OEA. técnicos de la OEA? Claro que sí. Yo confío en la OEA, porque yo creo que lo primero ahora Luis dice y Leonel dice que no confían en eso, pero ellos fue que lo pidieron. Ellos lo piden y ahora no confían. Nosotros... Pero Luis no ha dicho que no confía. Bueno, las declaraciones que ha dado Luis están en el sentido... Y ayer el partido... Lo que pasa es que ayer el PRM ha dado un cambio en la política que había venido teniendo. El PRM, yo digo, si tú apareces adelante en una encuesta, tú tienes que actuar como el candidato ganador, pero no puedes actuar como el candidato perdedor.
Y el PRM hasta ayer venía actuando como el partido perdedor. ¿Por qué? Porque estaba actuando como si fuera una especie de guerra de guerrilla contra las elecciones. Parece que no se había dado cuenta de las encuestas. No, yo de las encuestas podemos hablar también. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las encuestas. Ahora, ¿por qué querían boicotear las elecciones del día 15? Bueno, todo el mundo sabe que uno de los aliados principales de este proceso es Leonel de Luis, que es una alianza. Vimos a Luis subirle los brazos al amigo Bauta. Y lo vimos en San Cristóbal también con Franklin Rodríguez, lo que quiere decir que hay una alianza entre la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno. Pero Leonel no quería las elecciones del día 15. 16. No, del 16 de febrero. No es porque Leonel sea bueno o sea malo. No es nada personal. Todo es político. Leonel es un hombre que cada vez que ha participado en unas elecciones nacionales, ha ganado. Leonel ha sido tradicionalmente un triunfador de las elecciones nacionales. Pierde una primaria y la pierde por 27,000 votos. Pero un buen porcentaje. Ese hombre con un posicionamiento en el electorado, si las elecciones del 16 se hubiesen llevado a cabo en el registro de encuesta que nosotros tenemos a nivel nacional, de los 158 municipios, Leonel no iba a sacar un solo alcalde. Es más, no solamente un solo alcalde, ni siquiera un director de junta municipal. ¿Qué trae como consecuencia eso? Un desposicionamiento, porque tú te desposicionas. Porque si tú dices que tú estás aspirando a la presidencia y tú no obtienes ni siquiera un alcalde, ¿y qué candidato eres tú? ¿Cuál es el error del PRM? Hacer causa común con eso. Porque el PRM, aunque no saliera bien en ese proceso, lo que tiene que viabilizar es que las elecciones sean lo más tranquilas, pacíficas, y nosotros eso es lo que queremos. Porque es que ya la política dominicana ha evolucionado. Ustedes no ven los enfrentamientos que había entre los partidos políticos antes. O sea, la sociedad dominicana tiene un nivel de evolución, de civilización política que no puede volver atrás. Ahora, vamos con las encuestas. Si tú quieres saber si el dominicano, bueno, que en todas las encuestas que se han hecho, el dominicano sale como una de las personas más alegres del mundo. Del mundo. Han venido aquí y hemos salido publicados. El segundo, tercero, primero. Los dominicanos somos alegres. Ahora, si yo voy a la funeraria Blandino y yo digo, yo quiero hacer 1000 muestras con personas que estén ahí acompañando a familiares en velatorio, y yo empiezo a hacer la encuesta, dígame una cosa, ¿usted se siente feliz? La persona de entrada te va a decir, no, yo no me siento feliz. Y tú sigues preguntando. Cuando termine el resultado de esa encuesta y se haga la tabulación, el que hace esa encuesta va a decir, oye, pero el dominicano es la persona más infeliz del planeta, porque casi nadie de lo que nosotros encuestamos ahí decía que era feliz. Ahora, ¿por qué? Porque eso se considera una muestra totalmente maleada, una muestra falsa. Cuando hay procesos coyunturales de corto tiempo, usted no puede hacer encuesta en ese momento. ¿En qué cabeza cabe que tú puedes hacer una encuesta el día 21 de febrero, 5 días después que se suspenden las elecciones municipales, dizque para las elecciones presidenciales? Pero las elecciones presidenciales todavía la campaña prácticamente no ha empezado. Usted tiene que esperar que se desarrollen los acontecimientos. Ahora, el que quiera gozar esas encuestas, pues que la goce, porque yo con eso soy partidario. Yo digo, una de las cosas buenas que están teniendo las campañas aquí es que el que pierde, hubo un momento que estuvo contento, y el que gana también. En la primaria del PLD hubo un lapso de tiempo de 2 o 3 horas que la gente de la Fuerza del Pueblo celebraron muchísimo y nosotros sufrimos. Después que la cosa cogió su nivel, nosotros gozamos y ellos sufrieron, democráticamente hablando. Entonces, el que quiera hacer una encuesta
que tenga credibilidad que la haga el miércoles de la semana que viene. Porque yo te pregunto, ¿qué encuesta puede tener credibilidad cuando tú no tomes en cuenta el discurso del presidente de la República el pasado 27 de febrero? Entonces tú lo que no quieres es que la gente piense, que la gente razone. ¿Cómo es posible que tú hagas una encuesta de Gonzalo y Gonzalo hace 8 días hoy que escogió su candidata a la vicepresidencia y tú haces una encuesta antes que se escoja el candidato a la vicepresidencia? Entonces tú no quieres reflejar en tu encuesta la realidad. Ninguna. O sea, que tú no le das credibilidad a ninguna de las encuestas que se han publicado, porque ninguna de las encuestas se hizo tomando muestras que se puedan considerar muestras fehacientes. Ahora, el que quiera hacerla, que la haga el miércoles de la semana que viene, porque ni siquiera hoy, ni siquiera mañana. Aquí hay un proceso ahora mismo en evolución, y ese proceso en evolución, estamos aquí. Yo estoy hablando, pero a lo mejor allá afuera se puede estar generando una noticia. Ayer el PRM hizo un cambio de rumbo, hay que decirlo. El cambio de rumbo es la primera vez que el PRM dice que va a participar en las elecciones del 15 de marzo. Es la primera vez. Y tú dices, ¿cómo tú sabes que es la primera vez? Porque nosotros monitoreamos en la dirección de estrategia todo lo que viene del área del PRM, porque el PRM y el PLD son los dos titanes de este proceso, son los partidos que se van a enfrentar con posibilidades. Y aquí el resultado de mayo, del 17 de mayo, no está escrito para nadie. ¿Por qué no está escrito para nadie? Porque las elecciones aquí en los últimos tiempos han evolucionado en cortos días de una manera muy acelerada. 45 días antes de las elecciones, en el año 2016, a David Collado ni lo mencionaban en la capital. 45 días después, fue el alcalde. Yo recuerdo que Domingo Contreras estaba aspirando a alcalde. Y nosotros hicimos una encuesta 2 meses antes. Y en la encuesta que hicimos, Roberto Salcedo tenía 68%. Y llamamos a Domingo. Oye, Domingo, tienes que retirarte. Tú puedes ganar la primaria interna, pero Roberto tiene 68. ¿Quién ganó la alcaldía? La ganó David Collado. La política está evolucionando de manera acelerada en la República Dominicana. Y situaciones de una semana te cambian completamente el panorama. No te interrumpa, Fran, que tú explicaras, yo ya lo he entendido. A partir del miércoles, ¿por qué a partir del miércoles? O sea, que tú consideras que deben ser las encuestas. Bueno, porque el jueves es el último día de campaña de las elecciones, de las elecciones municipales, de la campaña municipal. Viernes y sábado no se puede hacer campaña. Y según la ley, tampoco se pueden publicar encuestas. Lo que quiere decir que usted hace una encuesta el miércoles y la publica el jueves. Entonces, esas compañías, porque a veces se publican encuestas de muchas compañías que no quieren jugársela para no afectar su prestigio. A veces te hacen una encuesta un mes antes y cuando el resultado es totalmente diferente, dicen, no, lo que pasa fue que las situaciones variaron. Entonces yo los emplazo, háganla el miércoles, háganle el martes y miércoles y publíquenle el jueves y vengamos aquí. Ahora, las encuestas que se han publicado, podemos venir aquí después de las elecciones, de estas municipales, a ver cómo estuvieron los resultados. Y de las presidenciales, yo le voy a decir una cosa. Cuando a mí me tocó dirigir la campaña del compañero Danilo Medina, en el 2011, finales del 2011, Hipólito Mejía le llevaba 18 puntos. El candidato que está en la oposición, que tiene un puntaje tan alto, no tiene razones para perder unas elecciones. Hipólito perdió. 18 puntos arriba en agosto. Y la Galo publicó una encuesta el 18 de agosto del 2011 con 16 puntos arriba Hipólito Mejía. Y Danilo ganó. Yo estoy hoy más seguro
de la victoria de Gonzalo Castillo que de la victoria de Danilo en el año 2012. La única Y diferencia. usted dice, la pregunta, escúchame, ¿Y por qué? Archival, ¿por qué? Porque esa es una pregunta interesante. Porque en el año 2011, parte de la razón por la que Hipólito tenía 18 puntos era porque el Fondo Monetario Internacional le había quitado al presupuesto del año 2011 60,000 millones de pesos. Y con 60,000 millones de pesos, las acciones del gobierno de Leonel se vieron muy mermadas. Muy mermadas. El gobierno de Leonel ya estaba en un proceso de decaimiento y Danilo tuvo que hacer un extraordinario esfuerzo para ganar las elecciones. ¿Cuál es la realidad hoy? La realidad hoy es que todos los organismos internacionales, todo el cuerpo diplomático reconoce la fortaleza, no solamente en términos de las instituciones, sino la fortaleza de la gestión de gobierno del presidente de la República. La gestión del presidente de la República antes del discurso era con una tasa de aprobación de un 62%. La tasa de aprobación del presidente de la República era 62% también. ¿Cuál es el techo de crecimiento que tiene Gonzalo Castillo? En sus aspiraciones, 62 puntos. Puede cambiar, porque nosotros inmediatamente se den el banderazo para las elecciones presidenciales, vamos a desarrollar el esquema de la campaña presidencial. La diferencia, el paralelismo que tú hacías, encuesta en agosto, estamos hablando de una encuesta en febrero, sí, 2 meses y algo de las elecciones. Sí. Diferencia 18 puntos, estamos hablando de una diferencia de 28 puntos. En este Claro. momento. Es decir que son dos parámetros completamente diferentes. No, pero yo te planteé uno a 2 meses también. Yo te planteé el caso de Roberto Salcedo, que tenía 68 puntos. Ningún candidato hoy tiene 68 puntos. Roberto tenía 68 y perdió las elecciones. Pero tú sabes, Pero además, ¿tú sabes por qué perdió? pero además, déjame decirte lo siguiente. Una campaña no se gana solo con los aciertos, se gana también con los errores del contrario. También. Ese movimiento social, que yo digo, qué bueno que los que iban a la plaza, el Ministerio de las Fuerzas Armadas le entregó una bandera a la gente. La CAS le entregó agua, lo que quiere decir que nosotros no teníamos ningún tipo de oposición ni cosa parecida para que se hiciera esa manifestación. Además era pacífico, que es como deben hacerse las cosas. Sin embargo, ese movimiento que se dio fue entorpecido, malogrado por 2 errores políticos. Uno de Leonel y otro de Luis Abinader, que quisieron capitalizar políticamente ese movimiento, ese tipo de movimiento social con un sentido hasta patriótico. Usted tiene que dejarlo que se desarrolle. El oportunismo político no puede tener cabida ahí. Convocaron entre los dos una manifestación juntos, y entre los dos juntos movilizaron 11,500 personas. Tú dices, ¿esa es la capacidad de movilización que tiene Luis? No. ¿Esa es la capacidad de movilización que tiene Leonel? No. ¿Por qué no llevaron más personas? Porque entendieron que no era ni siquiera necesario gastar dinero en esa convocatoria porque el pueblo le iba a ir detrás. Porque si los organizadores de la Plaza de la Bandera estaban convocando a un concierto y decían que iba a ir 1,000,000, ellos esperaban que a la de ellos iba por lo menos ahí 400,000, pues fueron 11,400. Ahora oigan esta historia. Marcharon los dos, colocaron una tarima en el altar de la patria, frente al altar de la patria. Luis iba adelante, pero Luis parece ser que ya le estaba llegando la brisa de que no le convenía que apareciera junto en una tarima con Leonel, porque los dos, participaron los dos, pero nunca se saludaron. Cuando Luis estaba llegando, Luis sale antes y le entrega un documento a Farideh Raful. Di tú el discurso. Farideh se va, sube a la tarima. Ustedes no ven a nadie en la Fuerza del Pueblo al lado de Farideh. Leonel llega, se queda montado en el Jeep descapotado donde va.
Después que Farideh termine, Leonel sigue derecho y se va porque tampoco sube a la tarima. Esa tarima no era para Farideh, esa tarima era para Luis y Leonel. Lo que pasa es que la respuesta que la gente le dio no era realmente la que ellos estaban esperando en ese momento. Pero ellos castraron, malograron ese movimiento popular. Y por eso, en la primera, cuando se hace la actividad final en la Plaza de la Bandera, que fue el concierto, el comediante Carlos Sánchez da una declaración donde dice que parte de los problemas que ellos están reclamando ahí en la Plaza de la Bandera, el culpable era Leonel, y que sin embargo, como Luis tenía una alianza con Leonel, esa alianza se la va a comer con yuca. Hoy Carlos Sánchez es lo peor. Hasta hace poco era lo mejor, porque así es que son las cosas. Entonces yo creo que lo de ayer... Se parece mucho a lo que... ayer Leonel era lo mejor para ustedes y hoy es lo peor. No, pero nosotros no hemos salido de Leonel. Leonel se fue porque él quiso. Bueno, pero en el PLD no votamos a nadie. No estoy hablando de salida, estoy hablando de expresiones. No. Pero Leonel para nosotros no es lo peor, porque todo lo que yo he dicho aquí es político, nada es personal. Claro que no. Nada es personal. Lo que pasa es que la política dominicana tiene un problema, tiene un síndrome. Dice alguien que el Estado no agradece. Eso lo dijo alguien hace mucho tiempo. Pero también se está desarrollando el síndrome del no agradecimiento de los políticos. Porque tú no eras presidenciable. Un partido te agarra, te vuelve presidenciable, te hace 3 veces candidato a la presidencia y una vez a la vicepresidencia. Te hace presidente 3 veces. Y el día que no te hace presidente, entonces ya ese partido cumplió su misión histórica. Pero aparece otro, un amigo mío, Roberto Salcedo. Roberto Salcedo no entró al PLD por las ideas de Juan Bosch. Roberto Salcedo entró al PLD porque quería ser alcalde. Y va de candidato contra Peña Gómez, pierde, pero el PLD lo apoyó. Y a partir del 2002, 14 años corridos, el PLD lo apoyó también para que fuera alcalde. Y cuando pierde, el PLD te apoya. Va a una primaria para la candidatura a senador, pierde. La pregunta del siglo es, si Roberto hubiese sido el candidato a senador del PLD en la capital, ¿la misión del PLD en la obra de Juan Bosch se hubiera terminado? No. Entonces el síndrome del mal agradecimiento que anda suelto ahora mismo. Son dos malagradecidos. Pero yo en el fondo te digo lo siguiente, cada cual que esté donde se sienta bien. Cada cual que esté donde se sienta bien. Lo único, que eso es, en el caso de Roberto, el desconocimiento de no darse cuenta que la política es como la vida. Y la vida no se desarrolla de manera lineal, sino en forma de quebrada. A veces va hacia arriba, a veces va hacia abajo. Yo le agrego, el éxito es que mientras vas para arriba, trata de mantenerlo para arriba, y cuando va hacia abajo, trata de revertirlo. Danilo Medina es un ejemplo de eso. Danilo fue a un proceso electoral y perdió en el 2000. Perdió en el 2000. Danilo fue a una primaria en el 2007. Perdió de Leonel. La pregunta es, ¿Danilo se fue del PLD diciendo que el PLD había cumplido su misión histórica? No. Permaneció ahí esperando que la quebrada hacia arriba le favoreciera. Y terminó haciendo el mejor gobierno que ha hecho ningún presidente en la historia republicana. Ahí están los hechos. Por eso es que el PRM no se ha atrevido ni siquiera a responder lo que tiene que ver con los datos que Danilo expresó en este discurso. Porque son datos irrebatibles, irrefutables, incluso reconocidos por el cuerpo diplomático acreditado en la República Dominicana.